Dios les bendiga, mis amados. Estamos en su canal, Pregonero de Justicia. Hoy estaremos revisando la intercesión de María. Se usa en los textos bíblicos Juan 2:3, la boda de Canaán, que este es el texto que usan nuestros amados para justificar la intercesión de María, de que ella es intercesora. Vamos a ver que esto no es prueba de que ella es intercesora, ya que hay casos similares donde hay gentes comunes, enfermos, que le hacen petición a Jesús, donde le piden favores a Jesús, y Jesús también le concede esos favores. Vamos a comparar esos textos. Empecemos con la boda de Canaán. Juan capítulo 2, versículo 3, dice así: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que les dijere. Entonces, vemos aquí, ya luego Jesús hace el milagro, pero primeramente vemos que sí, ciertamente María le pide, se da cuenta de que hay una necesidad, de que no hay vino, y le pide a Jesús que le pide el favor de que haga el milagro, ya que ella sabe que él hacía milagro. Entonces Jesús le dice, lo primero que le dice es, le da una reprensión y le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. En otras palabras, es una reprensión diciéndole, mija, no es el tiempo todavía. Pero claro, Jesús siendo el Hijo de Dios, Él conoce toda la palabra. Y para honrar a su madre, ya que hay un mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre, pues claro, tuvo que hacerlo. O lo hizo vamos a decir que por esa razón. Pero primeramente la reprendió. Podemos ir, por ejemplo, a Lucas capítulo 7, versículo desde el 1 en adelante. Vamos a ver un caso donde hay un centurión que le pide también un milagro a Jesús, o un favor, o una rogativa. Vamos a ver, dice aquí: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vieron a Jesús y le rogaron, le rogaron. Es una forma de interceder, si usted puede decirlo así. Si usted está diciendo que María estaba intercediendo por un vino, por una necesidad que era algo no tan importante, como se acabó el vino en una fiesta, pues algo más importante que un vino es, por ejemplo, una vida que va a morir. Y este era un siervo de un centurión que iba a morir, que estaba muy enfermo. Y dice el 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole, implorándole, en otras palabras, que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo, le rogaron, le imploraron con solicitud, dice la palabra, diciéndole, es digno de que le concedamos esto. Entonces, en esta rogativa hay varias gente. Está el centurión que está usando a los maestros de la sinagoga, a los judíos, que son allegados a Jesús, para que ellos le digan a Jesús el mensaje que tiene esa necesidad. Entonces aquí hay incluso varias gente en medio de una intercesión. Entonces dice el 5, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, tengo soldados bajo mis órdenes, digo a este ve y va, a otro ven y viene, y a mi siervo haz y esto hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Jesús sanó a ese siervo y hubo varias personas que intercedieron ahí. Si es por intercesión, bueno, petición, pedirle un favor. Entonces, en el caso del centurión, ya que Jesús le concedió ese favor, esa rogativa, donde él imploraba, si usted pone a compararse la boda de Canaán con ese caso, quiere decir que usted puede entonces, o podríamos en tal caso, rogarle, en el caso católico, ya que usan a María
para pedirle, ya que ella le pidió un favor a Jesús del vino, de que hiciera el milagro del vino. De la misma forma, este centurión le pide un favor a Jesús de que sane a su siervo y le ruega, y Jesús le concede la rogativa y le sana a su siervo. Entonces, en ese caso también, si usted fuera católico, tendría que rezarle o rezarle el rosario, pedirle favores al muerto centurión. Es un ejemplo. Pero también tenemos el caso de Bartimeo, y son muchos los casos. Bartimeo, por ejemplo, es un ciego que también vamos a leer en Marcos 10, versículo 47. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Está rogando, pidiéndole un favor. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, seguía clamando con mucha más fuerza. Hijo de David, ten misericordia de mí, seguía pidiéndole un favor a Jesús, o rogándole. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga? Jesús le dice: ¿qué tú quieres que haga? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Cuál es tu oración? Tu prerrogativa. Y Jesús le dice, y el ciego le dice: Maestro, yo quiero recuperar la visión. Y Jesús dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces, en ese caso, Bartimeo fue sano, pidió un favor a Jesús, Jesús le sanó. Entonces usted tendría que también rezarle a Bartimeo. Si esa es la lógica que usan nuestros amados católicos, en cuanto a que hay que rezarle a María, porque ella le pidió un favor de que hiciera el milagro del vino. Vamos a entonces, o sea, ustedes no, nosotros no. El cristiano no pide a hombre muerto, mucho menos muerto. Ustedes tendrían entonces que rogarle, también pedirle a Bartimeo. Tienen que canonizar, tienen que decirle al Papa que canonicen al Bartimeo y al centurión, que también les rueguen a él. Pero sabemos que es un pecado terrible y mortal, ya que es clamar a los muertos, y Dios condena eso. Ese pecado te lleva al infierno. El único que intercede ante Dios por nosotros es el Hijo de Dios, Jesucristo, hombre. Entonces no hay otro intercesor directamente hacia Dios, sino solamente Jesucristo. Ahora, Dios sí nos manda en su palabra a que en cuanto a oración, por ejemplo, cuando uno ora, orar los unos por los otros, eso es válido en la palabra de Dios. Pero, por ejemplo, un muerto, un ser que vivió y que murió, no puede interceder ante Dios. ¿Por qué? Porque ya está muerto. Y un ejemplo de eso o sea, ya está o en el cielo, está en el cielo o en el infierno. Si fue salvo, está en el cielo. Si es un muerto que murió en pecado, está en el infierno. En el caso de María, ella está en el cielo porque claramente era discípula, era madre, incluso también parte de los discípulos de Jesús, ya luego. Entonces, ella está salva, está en el cielo. Cuando ella murió, sus huesos están aquí en la tierra. No hay evidencia que María fue viva al cielo, como dice el catecismo. Eso es invento del Vaticano. María murió como los otros apóstoles y sus huesos están enterrados en Israel. Y su alma está en el cielo gozándose con el Señor. Pero si usted, por ejemplo, le ruega a María, que está ahora en el cielo, María, su alma, el alma de María, no es omnisciente, no es Dios. Si usted está rezándole a María, usted está rezando en vano. Y también está haciendo algo que es terrible, que es blasfemia, ya que usted le está dando atributo a María que no tiene. Está diciendo que María tiene el poder del Espíritu Santo, o le está dando a María la autoridad del Espíritu Santo, lo cual es blasfemia. Usted lo hace por ignorancia, porque le han enseñado a hacer una práctica que no es debida ante Dios, que Dios condena. Ignorancia quizá de parte de usted, pero los que realmente tienen su institución, los que rigen su religión, sí están conscientes que usted está adorando no a María, sino porque ellos adoran a otro, no adoran al Dios del cielo, sino que adoran a los demonios a través de los santos y los nombres múltiples de vírgenes.
por lo cual podemos ver claramente que el único que intercede por nosotros es Jesucristo. Ahora, como ya he aclarado, sí, el Señor en su palabra nos manda a que oremos los unos por los otros, pero nosotros como vivos podemos interceder. Si usted es justo en el sentido de que usted obedece sus mandamientos, el Señor va a escuchar su oración, porque dice la palabra que Dios no escucha al pecador. Pero si usted se ha arrepentido, si usted vive su vida en santidad, usted ora a Dios por alguna necesidad humana, si hay un enfermo por ahí, usted, ese justo que es siervo de Jesucristo, vive en santidad, no anda haciendo maldad, sino que hace la voluntad de Dios y obedece sus mandamientos, Dios va a escuchar su oración. Pero eso solamente es cuando usted está aquí en la tierra vivo y usted obedece al Señor, a Dios del cielo. Pero si usted ha muerto, ya el muerto no puede interceder. Ya el muerto, si murió con Cristo, está salvo. Pero usted no puede rezarle a ese muerto que murió, a ese santo, a esa gente que vivía en santidad y que partió con el Señor, ya que Él está muy lejos y no puede escuchar. Pero solamente Jesucristo, Dios, el Hijo de Dios, es quien puede interceder por nosotros ante el Padre. Ahora nosotros oramos a Dios y Él nos escucha. Y el mismo Jesús nos dice en Juan que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. Ahí está la intercesión de Jesús, donde Él nos dice en Juan 15, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. Ahí está plasmado que Jesús es el intercesor. En ningún momento Jesús, o en la palabra, ni los apóstoles, ni la Biblia registra que María es intercesora, de que usted puede rogarle a María, orarle a María y que ella va a hacer algo por usted. Es una blasfemia ante el Padre, ya que usted está poniendo a María como el Espíritu Santo, ya que el papel de intercesor, de quien nos ayuda, sea el Hijo de Dios, Jesucristo, o el Espíritu Santo. Ya que Jesús dice, yo me iré, pero les dejaré el Espíritu Santo, el cual les guiará, Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, el Espíritu Santo está ahora con nosotros. Y no tan solo eso, sino que cuando nosotros oramos, todo justo ora a Dios, quien escucha la oración quien lleva la oración a Dios, o quien escucha la oración es el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es el mismo Dios. Entonces, usted orarle a María es quitarle el papel del Espíritu Santo, es darle los méritos, los atributos de divinidad y de poder que solamente el Espíritu Santo tiene. Dios te bendiga.